Hola, ¿qué tal amigos de Bosques y Milpas? Soy su amigo Humberto. Estamos hoy con Martín Bonifacio. Él es licenciado en Ciencias de la Atmósfera y maestro en Ciencias de la Tierra. Hoy día está haciendo su doctorado en el Instituto de Ecología y hoy lo invitamos para platicar del tema de la agricultura y el cambio climático. Como estamos en tiempo de contingencia, le pedí a mi amigo que trajéramos tapabocas, pero sin embargo, él está sano, yo estoy sano y nos podemos quitar el tapabocas sin ningún problema. Pues muchas gracias por estar aquí, Martín, con nosotros y compartir algo de lo que tú sabes y que sabes muy bien porque he platicado bastante contigo, que es la agricultura y el cambio climático. Para empezar, ¿qué es el cambio climático y cómo se relaciona con la agricultura, Martín? Pues antes que nada, muchas gracias, Humberto, es un gusto verte, un saludo a ti, a todo tu auditorio. Y pues nada, pues el cambio climático no es más que la variación global del clima. Si cambian los parámetros climáticos, es decir, cambian la distribución de la precipitación, el aumento de la temperatura, el deshielo y un aumento en el nivel del mar. Y específicamente la FAO, por ejemplo, pone a la agricultura como extremadamente vulnerable. Ok, ahorita lo que nos acabas de mencionar es que justamente, disminuye la precipitación en algunos lugares y en otros aumenta, ¿no? De forma brutal. Exactamente. Igual las temperaturas se aumentan y disminuyen en algunas regiones. Todo esto pues está documentado, tú lo has observado. Y está relacionado con la agricultura y la producción. Totalmente, ¿no? Uh-huh. O sea, la deforestación en regiones tiene repercusiones muy altas, ¿no? No hay necesidad tampoco de documentarlas, sino a simple vista se pueden observar. Tú has observado en ciertas regiones que a lo mejor las manzanas no se dan, las peras a lo mejor no se dan, como se daban antes, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que mencionas eso es algo que en el campo muchos compañeros nos han mencionado, ¿no? Oye, en el caso del maíz, este año fue más seco que el anterior y el año anterior todavía fue más lluvioso, ¿no? Y claro, no hay como una normal, como decían los abuelos, ¿no? Que decían, no, pues este año ya sabían cuánto sembrar, qué fechas exactamente, y ahorita es una incertidumbre total, ¿no? En las fechas de siembra. Exactamente, ¿cómo se le llama esa? La siembra temporal, ¿no? La del temporal, que México tiene el 70% de agricultura temporal. Pues bueno, el efecto de cambio climático en la agricultura es bastante amplio, ¿no? Uh-huh. Pero retomando esto de los frutos que tú has observado, que yo he observado, que a veces no se dan en ciertas regiones, pues es una consecuencia del cambio climático, principalmente si nos ponemos un poco más específicos, tan solo en la manzana, la pera, son frutos que requieren ciertas horas frío. Claro. Y con el aumento de temperatura, ¿qué es lo que ocurre, no? Estas horas frío requeridas por los cultivos o los frutos, pues ya no son suficientes. Y entonces las horas frío tienen una repercusión obviamente en la vegetación, en el fruto, en la flora de la planta, en cada una de estas etapas, ¿no? De la vegetación, pues los cultivos pues, no crecen como deberían de crecer. En la floración, las flores son muy débiles o la polinización no es suficiente y esto hace que los frutos de los agrícolas sufran repercusiones porque la producción no va a ser buena o suficiente. Desde el fruto, pues no se desarrolla adecuadamente. Y dentro del flora-fruto tampoco cuaja muy bien, ¿no? Esta transición. Y se refiere precisamente a esto, ¿no? A la disminución de horas frío. Ok, y por ejemplo, me salta a la mente una idea que, por ejemplo, la reducción de la masa boscosa claro, ha modificado de una forma fuertísima la temperatura local de, por ejemplo, el bosque de niebla. ¿Qué nos puedes hablar sobre el bosque de niebla? Pues mira, los bosques son importantes sumideros de carbono, claro, un gas de efecto invernadero que contribuye al cambio climático significativamente. Y al deforestar o al quitar estos bosques de niebla, quitamos un sumidero de carbono. 2, quitamos el hábitat de muchas especies. Y 3, hacemos que la temperatura local aumente. Y al hacer esto, pues lo que comentaban, desde el punto de vista de la agricultura, se reducen las horas frío. Pero también los bosques son retenedores de humedad. Al no haber estos retenedores de humedad, la humedad se escapa hacia la atmósfera.
es Claro. decir, no se condensa y no se precipita. Los bosques son característicos por retener esta humedad y hacerlo en bancos de niebla. Bancos de niebla, ok. Y también otra cuestión así interesante es que el bosque de niebla representa casi solamente el 3% del territorio nacional, ¿no? Los bosques de niebla representaban el 3% hace como 10 años. Como 10 años, mira. Eso yo lo leí cuando estaba en la licenciatura, lo volví a leer hace algún par de meses, y un estudio que sacó el Instituto de Ecología precisamente lo coloca entre el 1.5% de los ecosistemas en el país. Quiere decir que redujimos a la mitad de este tipo de ecosistemas. Mira, eso es totalmente impresionante porque justamente hablando de cualquier tipo de ecosistema, como tú lo mencionaste en algún momento, la actividad humana, principalmente la ganadería, ¿no?, ha deforestado grandes áreas sin una planeación, sin una visión a futuro, ¿no? O sea, a veces hay grandes áreas deforestadas para una sola cabeza de vaca, ¿no? Una unidad animal, ¿no? Sí, o sea, la actividad ganadera es la principal fuente de emisiones de gas de efecto invernadero, principalmente por el metano, además de que hay deforestación. Pero culturalmente hablando, la población se ha dedicado a eso, ¿no? Y más allá de estigmatizarla, debemos de apoyarla a una transición sustentable, porque la agricultura, aunque también tiene repercusiones por cambio climático, también tiene una contribución al cambio climático. También hay una deforestación, también hay un ataque hacia la biodiversidad. Por ejemplo, te platico los cultivos de sandía. Muchos de los agricultores lo que hacen pues es pues quitar, para no decirlo muy feo, a animales que amenacen a los cultivos, como zorros, coyotes que lastiman Claro, sandías. al igual que hay una deforestación, hay una afaunación, ¿no? O sea, exactamente. Y no solo eso, también muchos de los cultivos necesitan, ¿cómo se llama?, ciertos ¿cómo se llama?, fertilizantes, ¿no?, que dañan sí, las tierras, ¿no?, las vuelven estériles. Una de las consecuencias del cambio climático precisamente es la propagación de plagas, ¿no?, un aumento de enfermedades hacia los cultivos, y a los campesinos o a los agricultores los obliga a hacer uso de estos fertilizantes para pues eliminar estas plagas. Entonces, sí, de insecticidas. exactamente, Y por otro lado, el uso de fertilizantes también se lixivian y contaminan el manto acuífero, ¿no? Exactamente, o sea, pero finalmente viene esto de la falta de información hacia los agricultores, el apoyo a la transición sustentable. Claro que entonces, sí. pues eso es parte de todo este sistema vicioso en el que estamos. Ok, Martín, te voy a pedir que me detengas el micrófono. Te invité a tomar un café también, entonces creo que ya está. Voy a revisarlo, que tenemos acá un fogón improvisado. Vamos a darle su cafecito al maestro Martín. A ver, Martín. Sí, mira, ya está. Perfecto. Te voy a echar mi cafecito. Gracias, Humberto. Y bueno, vamos a enfocar bien la cámara ahora. Y sí, Martín, continuamos aquí con esta parte que nos estás comentando de... Pues bueno, que los ecosistemas brindan diferentes servicios ecosistémicos, ¿no? Y uno de ellos es la captura de carbono, ¿no? Ya sea un bosque de galería, un humedal como los Popales en Tabasco, son sumideros de carbono, ¿no? Y son sumamente importantes. Pero fíjate que también hay una cuestión interesante en la agricultura, que es que al aumentar el CO2, también se ha visto que es beneficioso para los cultivos como el maíz, ¿no? Porque con el CO2 se realiza la fotosíntesis y hay más producción, ¿no? El bosque, bueno, es sumidero de carbono y es a través de la fotosíntesis, ¿no? Pero como todo, tiene un límite. A veces un bosque o un cultivo no es suficiente como para asimilar todo ese CO2 y caen enfermedades. Probablemente en algunos cultivos de maíz estén sufriendo ciertas lesiones en sus hojas o en sus frutos, pero también tiene que ver con esta cantidad de CO2 que se encuentra en la atmósfera. Y otra cuestión que nos tiene tensos a todos, las que nos dedicamos a la cuestión de la agricultura, es la sequía.
¿no? Entonces, por ejemplo, hay regiones donde la sequía es más intensa. Para la producción de maíz en México, que somos temporaleros, es una cuestión pues de mucha incertidumbre, de mucho riesgo sembrar maíz hoy día, ¿no? Porque la sequía no te deja absolutamente nada de producción. No, y esto es consecuencia, como estábamos comentando, del cambio climático, porque uno de los efectos que tiene es volver los eventos meteorológicos más extremos. ¿Qué quiere decir esto? Que las sequías son más prolongadas, las precipitaciones más intensas, la frecuencia de heladas pueden ser mayores. ¿Qué más te gusta? Pues los eventos de granizo también más intensos. Oye, hablando del granizo, que es un tema súper interesante, porque fíjate que en Puebla y en Tlaxcala hay algunas empresas que han puesto cañones antigranizo, justamente para evitar que la nube cargada de granizo, este tipo de nubes que son cúmulos, no haya esa caída de granizo que dañe pues, sus mercancías, ¿no? Entonces muchos campesinos han alzado la voz con respecto a que estos cañones antigranizo están impidiendo ya las precipitaciones para sus cultivos, o sea, y es un tema que de repente pues, causa polémica, porque ahí la ciencia dice que realmente no hay un efecto real, comprobable, de que estos cañones antigranizo estén rompiendo esas nubes para que eviten esa caída de granizo. ¿Tú qué nos puedes comentar, Martín? Pues mira, yo hasta donde sé, el uso de estas prácticas no está comprobado que funcionen. Realmente no lo sé, pero yo hasta donde he leído, pues no tienen allí un sustento que diga si están funcionando. Incluso yo te recomendaría, hay una plática del doctor Fernando García del Centro de Ciencias de la Atmósfera, claro, donde habla precisamente de esto, y él menciona algo similar que no está comprobado y que se esperaría que en los lugares donde se utiliza estos cañones antigranizo aumentara la precipitación, cosa que no está pasando, ¿no? Y pero yo te podría recomendar que a tus seguidores de Bosques y Milpas les compartieras esta publicación para que les quedara un poco más claro, pero que yo sepa y no hay algo que haya comprobado que realmente estén funcionando estos cañones. Creo es más mercadotecnia. Claro, oye, pero también un cañón de estos no ha de ser nada barato, ¿no? La verdad no tengo idea cuánto cuesta. Son bastante caros. Yo estuve en una fábrica de unos menonitas allá en Chihuahua que los hacían y no era nada barato, ¿no? Pero fíjate que, bueno, a lo mejor en los lugares donde los están utilizando, en Tlaxcala dijiste, ¿no? En Tlaxcala. Yo leí en Puebla también que algunos agricultores lo utilizaban, o de la Volkswagen, si mal no estoy. El Audi. Bueno, no queremos acá meternos sí, bueno, no sé, pero líos, alguien los utilizaba y los acusaba, ¿no? Claro. Pero lo que sí está comprobado precisamente en toda la región montañosa de lo que es Veracruz, Puebla, que la distribución de la precipitación está cambiando. Donde lugares donde antes llovía suficiente, la precipitación va disminuyendo, y en lugares donde la precipitación era escasa, la precipitación está aumentando. Ahora esto súmale de qué forma se está dando la precipitación. Te dije que se vuelven más intensos ciertos eventos, y uno de ellos pues es la precipitación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si 1000 milímetros te llovían en 4 o 3 meses del año, se te distribuyen esos 4 meses, a lo mejor esos 1000 milímetros te están lloviendo en 2 nada más. No, imagínate, y aparte con la deforestación, no hay mucha infiltración, la erosión hídrica de los suelos, ¿no? Exacto. O sea, lastima los cultivos realmente, los lastima, erosiona la tierra, hay mucha repercusión. Fíjate que hablando de eso, bueno, yo tuve la posibilidad de trabajar en las tierras bajas de Tabasco, y lo que mencionas es cierto, ¿no? O sea, son tierras que no llegan a una elevación más allá de los 10 metros sobre el nivel del mar, y la precipitación atípica que se está presentando con mayor frecuencia inunda los campos, y las pérdidas de cultivos es impresionante, ¿no? Y por otro lado tenemos la época de secas, que es una época más intensa de secas. De hecho, el año pasado, Martín, no sé si te acuerdas que platicamos acerca de que Tabasco rompió récords en temperaturas, ¿no? Sí, bueno. Imagínate, el estado más húmedo de México
esta última década se han roto varios récords de temperaturas altas, o sea, quiere decir que ha sido de los últimos 5 o 10 años más calurosos del siglo, ¿no? Entonces todo esto es consecuencia de lo que se está hablando del cambio climático, ¿no? Pero pues pues ahí vamos, no hemos... más. Y fíjate que también regresando a lo de los cañones antigranizo, yo a veces tengo la teoría de que no es que estos cañones estén cambiando el clima local, ¿no? Uh-huh. Más bien es la deforestación que hay en las regiones donde se está sembrando maíz, ¿no? Yo creo que es importante que los compañeros agricultores tomen conciencia de la importancia de mantener áreas con árboles, con vegetación. Claro, no, sí, o sea, algo como nosotros lo estudiamos, el cambio climático es como el cambio del clima local, ¿no? Porque al momento de cambiar cierta área local, tenemos las repercusiones inmediatas en ese punto, ¿no? Y finalmente la suma de estos cambios locales te va a dar como resultado el cambio climático global. Y sí, ¿no? El reforestar de forma adecuada, especialmente en cultivos, tiene muchos beneficios, ¿no? Y una de ellas es pues reducir los eventos de heladas, ¿no? Con ¿cómo se llaman las que ponen alrededor los calentones, los cortavientos? Los árboles cuando se siembran en las orillas son cortinas rompevientos, ¿no? Exactamente, las cortinas rompevientos. Esos tienen muchos beneficios. Claro. Y uno de ellos es esto, ¿no? La disminución de los eventos de heladas en esa... Porque aparte de los tipos de heladas, ¿no? Sí, ajá. La helada negra es la que te refieres, la que te echa a perder los cultivos. Sí, la que te rompe totalmente la membrana, porque en un día muy seco con temperaturas bajas, bajo cero, punto de congelamiento, con una racha de viento, principalmente es cuando se dan, pasa sobre los cultivos y te congela el agua contenida dentro de ellos, ¿no? Y entonces te rompe la membrana. Y la membrana celular, ¿te refieres? Ajá. La vacuola, ¿no? Entonces revienta la célula, truena, y entonces queda ese aspecto de quemado, ¿no? Todo lo que hace las barreras cortaviento de árboles pues es impedir que el descenso de temperatura sea drástico, cortando el viento en estas condiciones, ¿no? Meteorológicas. Entonces te corta el viento, evita precisamente que se congele la planta, ¿no? Esa es una recomendación muy buena porque es el beneficio, ¿no? Y por ejemplo yo platicaba con un compañero que siembra acá en Milpalta, y él tiene esas cortinas rompevientos y me menciona justamente lo que tú me dices, ¿no? Que él no tiene pérdidas por vientos ni por heladas y también ni por sequías, porque también esos cortinas rompevientos mantienen la humedad de sus parcelas, ¿no? Entonces creo que aprender técnicas agroecológicas que no son complicadísimas, ¿no? No, exacto, y además otro de los beneficios de poner vegetación es la termorregulación de la temperatura, desde la redundancia de la temperatura, ¿no? La regulación de la temperatura. ¿Qué quiere decir con esto? Que vas a mantener cuando es necesario la temperatura fresca o fría, y cuando haya exceso de calor también te la va a mantener, y cuando haya mucho frío también va a impedir que descienda drásticamente. Cuando bajen los frentes fríos, lo que va a hacer primero detener todo este banco de humedad con descenso de temperatura, evitando que las plantas sufran estos golpes, estos gradientes térmicos. Pues muy bien, Martín, creo que estamos frente a un panorama pues adverso, ¿no? Con el cambio climático, con una demanda de alimentos que cada vez va incrementando más, con la frontera agrícola que sigue avanzando y que no encuentra en la agroecología todavía un camino. Sin embargo, creo que tenemos que hacer una revolución agroecológica que tienda a lo que nos mencionas, poner esas cortinas rompevientos con otras técnicas agroecológicas como de mayor diversidad en las parcelas, mantener los maíces nativos, mantener las variedades nativas de diferentes cultivos que estén adaptadas a diferentes condiciones climáticas, porque realmente quedarnos con una pequeña cantidad de cultivos con poca diversidad genética frente a estas cuestiones de cambio climático, creo que estaremos metidos en problemas
no tanto tiempo, en 20 años. Sí, no, y estamos perdiendo mucho, tan solo ahorita que hablas de las siembras de maíz. Si tú te das cuenta, algo que estamos perdiendo mucho en las comunidades que había sido sustento durante muchos años es el hongo más sabroso desde mi perspectiva, ¿no? ¿Cuál sería? El huitlacoche. Ah, el huitlacoche. Ok, oye, qué tema tan interesante. Sí, o sea, tú ya no ves como quiera que las personas en sus cultivos cosechan este rico alimento, ¿no? Y era parte o es parte del, pues de su ¿cómo se dice? De su pirámide alimenticia, ¿no? Sí, de su sustento. Yo platiqué hace algunos días con una persona de un mercado y platiqué con él porque tiene una charola de huitlacoche desgranado muy bonita. Digo, oye, no, está bien rico, véndamela, ¿no? Estaba relativamente barato. Me dijo, platicando con él, para no hacerte la larga, me dijo que era de un invernadero porque el silvestre ya no se los distribuyen tan fácilmente y es muy caro y solo se da en cierta época del año y es muy difícil de conseguir. Entonces lo que estamos consumiendo supuestamente en el mercado local no es un huitlacoche realmente de una parcela de maíz. Ya es un huitlacoche Sí, de ya producción. exactamente, y fertilizado, con la confianza, me lo dijo el vendedor. Pero a mí se me hace muy grave eso, ¿no? Porque el maíz, más allá de darnos muchos beneficios, en sí la planta que pues es la caña para cercos, las hojas para rastrojo de ganado, el maíz para tortillas y muchos derivados, también pues nos daba esta parte que era el frijol, calabaza y el huitlacoche, ¿no? Yo de niño yo iba a cosechar algunos huitlacoches, ahora no se da ni uno. Ya no se da ni uno. Y es raro. Ok, sí estamos en una situación, pero no hay que ser negativos, ¿no? Tenemos oportunidad todavía de revertir o adaptarnos al cambio climático, ¿no? Pues tenemos que empezar a actuar, el uso moderado de ciertas cosas, el reciclaje, hacer pues actividades más beneficiosas para el cuerpo, adoptar estas técnicas agrícolas, innovación agrícola, con mucho detalle, ¿no? Porque algunas funcionan y otras no, ese sería otro tema. Ahorita está muy de moda que sustentabilidad, estas técnicas, utiliza esto, pero no todas funcionan realmente para todos los cultivos y es analizarlo de forma muy detallada para ver la repercusión realmente. Como te dije, o sea, no estigmatizar totalmente tampoco al ganado porque no es la solución desde mi punto de vista. Y por ejemplo, el cambio climático sí está totalmente relacionado con la actividad humana. Sí, claro, no, sí, ya está ¿O es un documentado. fenómeno natural también que...? Sí, o sea, el cambio climático es un fenómeno natural y antrópico, ¿no? Acelerado por la actividad humana. Claro. Desde la revolución industrial se documenta cómo las emisiones de gases de efecto invernadero empiezan a tener repercusión. Claro. Repercusión y se empieza a medir la cantidad de estos gases en la atmósfera. Por ejemplo, vemos esta clásica gráfica que muestran siempre en las pláticas de cambio Una climático, loa, ¿no? que a partir de la revolución industrial empieza el pico de emisiones de CO2 y también empieza gradualmente a subir la temperatura. Sí, la tendencia es totalmente hacia la alza y bueno, como platicamos en un principio, las evidencias no hay necesidad que estén documentadas, tú lo puedes ver en tus cultivos. Tú ves en un lugar donde las manzanas se daban muy bonitas, o quitando de lado que las plantas son viejas, ¿no? Las peras, las ciruelas, tan solo la manzana requiere como de 800 a 1500 horas frío. La pera igual anda por ahí. Si tú varías estas cantidades de horas de calor, vas a tener una repercusión, como ya te comenté, dependiendo de la etapa que se encuentre, ya sea en la vegetación o en el cultivo, en su floración o en su fruto. Sí. Entonces, en su fruto pues no se desarrolla de forma óptima, se queda chico, queda mediano o manchado, ¿no? Hay otra evidencia es que otros cultivos empiezan a dar en estas regiones. Claro, hay una migración de cultivos, ¿no? Una sustitución. Y la gente tampoco está preparada para eso porque no hay una transición o no hay no se le da la información adecuada. Claro. Bueno, estamos aquí ya en una parte donde sembré una yocote a inicios de
la temporada de lluvias. Yo he tenido mucha suerte porque no he tenido falta de agua, pero alrededor del territorio nacional muchos compañeros sí han tenido problema de sequía. Y esa es una causa del cambio climático, ¿no? Sí, justamente nos comentabas, ¿no? Las sequías, lo que estábamos hablando precisamente. No, el panorama no es muy alentador con respecto a las sequías. Los escenarios de cambio climático todos indican que las sequías se van a intensificar. Como te comentaba anteriormente, estos últimos años, estos últimos 5 años han sido los más calurosos desde que se tiene registro, ¿no? Claro. Documentado por la OMM. ¿Qué hacer? Pues echar a mano las técnicas agrícola, ¿no? Innovación agrícola. ¿A qué te refieres con innovación agrícola, Martín? Pues uno de estos es el uso de las cortinas que hablábamos, rompevientos, el uso de invernaderos para ciertos cultivos, adentrarse más a las cuestiones hidropónicas y pues reforestar, ¿no? Yo creo que ese es el punto más importante de reforestar. Fíjate, antes de que me comentes algo, Humberto, algo que me decía mi abuelo cuando yo era niño, íbamos a traer agua al manantial y mi abuelo y mi abuelita me decían siempre que cuidáramos el manantial, que ahí había una víbora que cuidaba todo ese manantial. Si las personas llegáramos a matar esa víbora, el manantial se iba a secar. Fíjate, mira qué bonito. Sí, fíjate la fuerza, el mensaje que tiene ese comentario, ¿no? En ese momento yo pensaba, ¿cómo matar una víbora? Vamos a secar el manantial, ¿no? No, pues es mucho más y tiene razón, o sea, deforestas, matas la víbora, rompes toda la cadena que se encuentra ahí y empiezas a deteriorar y hasta tal grado de hasta secar el manantial, ¿no? Claro, pues sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuidemos las áreas, reforestemos, hagamos agricultura responsable, agrosistemas en los cuales pues protejamos nuestros cultivos, pero también al medio. Claro, pues justamente lo que mencionas es cuidar los bosques, ¿no? O sea, la página, nuestro proyecto se llama Bosques y Milpas, principalmente porque si no hay un bosque sano, no va a haber una milpa sana, ¿no? O sea, rompes con todo el equilibrio ecológico de los ecosistemas, ¿no? Exactamente. Entonces, como tú mencionas, hay que formar agroecosistemas sostenibles, ¿no? A largo plazo, como es la milpa tradicional, que por miles de años las poblaciones se abastecían de alimentos, ¿no? Sí, claro, y si hay oportunidad, tú como especialista, a sugerir a los agricultores ciertos fertilizantes orgánicos. ¿Está correcto decirle así? Claro que sí, Martín. Fíjate que justamente el término es agricultura agroecológica, donde se sustituyen los fertilizantes, pues digamos, de manufactura química, por los que puedes hacer tú mismo en casa, ¿no? Con estiércoles, con composta, y que dan muy buenos beneficios a la nutrición de las plantas, ¿no? De los cultivos. Otro consejo que y fíjate que hay una técnica muy interesante, amigos. Aquí con Martín ya nos habló de qué podemos hacer como innovación agrícola, una técnica agroecológica que es el acolchado, y no el acolchado con plásticos, ¿no? Sino con el acolchado con rastrojos del cultivo anterior o con hojarasca. O sea, al tener el campo libre de hojarasca, hace que la tierra reciba la intensidad del calor del sol y se evapore más rápido el agua del suelo. En cambio, si lo tienes cubierto con hojarasca o rastrojo, paja, la humedad se mantiene en el suelo, ¿no? Qué interesante, una técnica muy buena técnica. Sí, la vi oír, la de acolchado, justamente, acolchado. Martín. Pues bueno, amigos, hemos llegado al fin de esta interesante plática con el maestro Martín, un gran amigo. Y bueno, pues si tienen ustedes alguna pregunta, no duden en escribirnos abajo de esta entrevista o de esta plática más bien. Y se las hacemos llegar la respuesta, no hay ningún problema. Nos encantaría que nos hicieran una serie de preguntas. Y bueno, estamos aquí en Bosques y Milpas con nuestro amigo Martín. Gracias, Martín. No, pues muchas gracias a ti, Humberto, y como les dijo, si tienen alguna duda, no duden en escribirnos. Por ejemplo, de las horas frío, les ayudamos a cómo calcularla para sus cultivos,
algunas técnicas de innovación agrícola, el manejo del microclima en ellos, entre otras cosas que ustedes crean en la que les podemos ayudar. Pues ya lo saben, amigos, aquí estamos al pendiente de cuestiones del campo y no se olviden de ver nuestra próxima entrevista aquí en Bosques y Milpas. Muchas gracias, Martín, gracias por venir y acompañarnos así, ¿no? Bueno, gracias, amigos, hasta luego.